también. Pero el propósito de Dios para nosotras, hermanas amadas, es grande. Usted que apartó su tiempo hoy para venir a escuchar la palabra del Señor, para poder compartir un momento con las hermanas, yo le agradezco, ¿verdad? Porque yo sé que todas tenemos algo que hacer, pero nada más importante que mi Señor. Y yo quiero contarles lo que pasó cuando pusimos la fecha de hoy para hacer el servicio. En ese momento salió otra actividad. Ese día me dice una hermana, pues yo tengo una actividad, usted sabe, ¿verdad? Si usted va a ir, usted sabe, hoy en la tarde. Entonces me dice, ¿por qué no cambiamos la actividad? Y le dije yo, sí, pero fíjese, ni siquiera lo medité. Le digo, ay, yo pienso que sí. Y el tema se trata de eso. Entonces, si digo, ¿cómo tan fácil uno cede y no entiende lo que Dios quiere hacer, verdad? Entonces, cuando llegué a la casa, estuvimos ahí platicando con mi esposo, ya a través de la oración. Pero cuando yo le dije a ella sí, y se terminó la plática, el Espíritu Santo me redarguyó. Y me dijo, ¿de verdad vas a cambiar lo mío para ir a otra actividad? Cuando primero las cosas del Señor y todas las cosas vendrán por añadidura. Hermanas, recibí, como le dije, y no me da pena, yo le dije a hermana Luz, hermana, perdóneme, volvemos al plan original. Dios me jaló las orejas, le dije, porque el plan, las cosas del Señor son primero. Son primero. Entonces tenemos que aprender a esto. Pero si a mí me pasa, yo sé que a usted también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en un ratito así nos prueba el Señor que hay en nuestro corazón. En esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 2. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Si usted lo lee en esta versión está un poco difícil, pero yo lo encontré en la versión Nueva Biblia Viva, que es la que a mí me gusta mucho. Dice, aunque los hermanos han estado por grandes tribulaciones, han mezclado la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario que experimentan, y como resultado han abundado en rica generosidad. Entonces nos habla la palabra del Señor y todo pareciera que nos quieren hablar de cuando damos, ¿verdad? Cuando damos, pero hoy el tema se va a basar sobre esto, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el tema, mis hermanas? La voluntad de Dios. Ok, la voluntad de Dios. Cuando leemos este versículo podemos decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si aquí me está hablando de que aunque los hermanos han estado en grandes tribulaciones, han mezclado la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario que experimentan. Y como resultado han abundado en rica generosidad. Fíjese que vamos a hablar de las iglesias de Macedonia. Macedonia dice que habían experimentado un momento difícil que no les impedía primero darse a sí mismos a Dios. Mira, hermana, usted y yo hemos sido llamadas ahora a vivir una nueva vida, ¿sí o no? Bueno, como ya conocemos a cada vez servicio que nosotros venimos, Dios le habla a nuestras vidas. Cada vez que usted abre la palabra del Señor, usted encuentra la lámpara para caminar correctamente. Y no habría pierde, mis hermanas. Si usted conoce cómo le están diciendo que haga las cosas, usted y yo no tendríamos cómo perdernos. Pero lamentablemente Dios nos dio a nosotros, y no lamentablemente porque al final de cuentas tiene un propósito. Nos dio este poder, decisión, para el bien o para el mal. Dios no nos trata como si fuéramos soldados, hermanas. Un soldado no un soldado. Dios no nos trata como si fuéramos un robot. Un robot le dice, levanta la mano, camina. Dios no hace eso con nosotros. Dios nos dice, tienes que caminar hacia allá.
Pero ¿quién decide si lo hace o no? Nosotros. Nosotros. Pero ya para que nosotros podamos tomar decisiones, amadas hermanas, el Señor nos ha dado instrucciones. Entonces, cuando Dios nos dice, haz esto de esta manera, es porque Él espera que nosotros atendamos las instrucciones y hagamos la voluntad de Él. Entonces yo decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si usted busca en la palabra del Señor, va a encontrar varios versículos. Uno dice que la voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. La voluntad del Señor dice es que el que hace la voluntad de Dios es hermano del Señor. Somos hermanos. Entonces, ¿de qué voluntad? De hacer lo bueno, de hacer lo que al Señor quiere de nosotros. Dice luego que no somos... La voluntad del Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Entonces ya hay situaciones que están establecidas para nosotros. Pero en los hermanos de Macedonia, aquí lo que nos cuenta, fíjese hermanos, que ellos estaban pasando por momentos de una aflicción extrema. Aquello donde no hay económicamente. Y aquí nos muestra. Porque dice que no había, pero dice, aunque los hermanos han estado en grandes tribulaciones, o sea, que estaban pasándosela mal. Porque es bonito servirle al Señor cuando uno está en abundancia. Hermana, necesitamos $10 para tal cosa. Aquí están, hermana, 20. Doy 10 para mí y 10 para la hermana que no pueda dar. Pero cuando uno no tiene, y decir, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Por eso a mí le digo que había que traer su blusita rosita, pero si usted no tenía, lo que tenga, está bien, ¿verdad? Que eso no sea un impedimento. Hemos aprendido esto, hermanas. Entonces, han aprendido, dice, que a mezclar entre las grandes tribulaciones y la extrema pobreza. Es aquel que, mira, hermana, como decía un viejito en mi país, no hay. Entonces, pero como resultado han abundado en rica generosidad. Y más adelante nos muestra la palabra del Señor de una mujer que le sirvió al Señor con lo poquito que tenía. Ella ya estaba lista para morirse, pero lo que tenía lo dio. Entonces, no le quiero hablar de, por ejemplo, hermana, traiga, hermana, dé. No, hermana, con lo que haya, con lo que tengamos, sepamos que la voluntad de Dios no es que usted y yo perezcamos. La voluntad de Dios es que sobreabundemos en bendiciones. Entonces, mire, yo recordaba cuando estaba haciendo este tema el 20 de septiembre, que cuando nosotros iniciamos con la obra que el Señor le mandó a mi esposo, usted sabe que cuando uno llega es como cuando uno está recién casado, que llega, no hay silla, no hay mesa. Yo recuerdo cuando nos casamos nosotros, comíamos en la alfombra porque no teníamos, que yo decía que no nos venga a visitar nadie porque lo voy a invitar a sentarse en la alfombra también, ¿verdad? No había nada. Pues cuando empezamos la obra del Señor, como primero se comenzó en una casa, ¿verdad? En un discipulado, luego el Señor dio las instrucciones de cómo se debía hacer. En un hospital a donde fuimos a visitar a una hermana que estaba enferma, que hoy ya pasó a la presencia del Señor, ahí el Señor confirmó la obra de Anaheim. Porque la hermana que llegó a visitar a la hermanita que estaba enferma, le dice a mi esposo, pastor, el Señor me dijo que yo me tengo que mudar de donde yo estoy viviendo para Anaheim, porque mi casa va a ser punta de lanza para una iglesia. Y ya Dios le había dicho a mi esposo en Anaheim, y él le decía, yo no conozco Anaheim. ¿Por qué no me mandaste a Santana? ¿Por qué no me mandaste a Garden Grove, a Costa Mesa, donde nosotros vivimos? Yo no conozco. Y él dice, pasaba por el freeway y estiraba su cabeza y decía, yo soy de Anaheim, Disney, ¿verdad? Pero ¿a quién Dios nos iba a llevar? Yo le quiero contar cuando comenzamos, empezamos a rentar con otros hermanos, ¿verdad?
era un poco difícil, pero luego el Señor nos permitió pasarnos a esta misma dirección, no más que en el edificio que está al lado. Era una suite pequeña, pero suficiente para los que estábamos ahí. Mire, en la misma oficinita servía de bodeguita, igual que hoy, ¿verdad? Ahí se metía lo que teníamos, banco de alimentos y todo. Pero usted va en la parte de enfrente que se ponen cortinas, que esto y lo otro, y me quedo yo, nos agarró en una temporada como siempre, no teníamos, ¿verdad? Entonces yo digo, Señor, ¿y qué vamos a poner enfrente? ¿Verdad? Si eso tiene un significado, es el altar del Señor. Hacía unos años, mi suegra me había, pues, puedo decir que me había regalado unas cortinas color dorado, y eran las que yo tenía puestas en la casa. A usted se le va a hacer tal vez gracioso, pero yo dije, Señor, eso es lo que tengo. Y quité mis cortinas, las lavamos bien y las pusimos al frente en la iglesia. Se veía tan lindo, hermana. Hay fotos, yo conservo fotos de las bendiciones del Señor. Entonces, y las pusimos y las dedicamos para el Señor. Sillas de un color, sillas de otro, no importaba. Y la alegría de saber que íbamos a hacer la obra de Dios, de que Dios iba a levantar en ese lugar esa obra, nos movía. Y eso es lo que nos debe mover, hermanas. No es que tengo, no cuánto tengo, sino lo poquito que yo tengo, lo voy a poner a la obra de Dios. Amén. Voy a hacer la voluntad del Señor. Aquellos tienen, mire, sillas tal vez de lujo. Yo no tengo, pero lo que tengo es para el Señor. Si aunque sea un banquito, una vez veíamos una fotografía de unos hermanos que estaban cayendo, hermanos, unos porrazos de agua como los que caen en nuestro país. Y usted cree que los hermanos se movían y el agua les llegaba aquí, unos sentados se pusieron 2 tablas y ahí atravesaron una y era como una banquita, pero ahí estaban alabando al Señor. ¿Usted cree que los hermanos se movían de ahí? En medio del agua se gozaban en el Señor. ¿Y por qué es eso? ¿Qué nos mueve a hacer esas cosas? El amor al Señor. Amén. El saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo me decía esta parte, por ejemplo, cuando nosotras vamos a tener un bebé, mis hermanas, y usted está ya en la labor de parto, usted va a recordar ese momento. Está ya uno en la labor de parto y siente que no da más y dice uno, ya no puedo. Y usted oye la voz de la enfermera, del doctor, de la comadrona, de quien la haya atendido y que le dice, ya viene la cabecita, ya viene. ¿Usted sabe por qué lo hacen ellas? Podrían quedarse calladas. Es para decirle a usted, ya casi, échale ganas. Ya casi viene el fruto que estabas esperando. Hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotras, échenle ganas, hermanos. Amén. Ya pronto viene nuestra redención. Amén. Aguante, mi hermana. Hay tiempos que uno siente que ya las situaciones no lo van a dejar salir adelante, que ya no podemos más, pero la voz del Espíritu nos dice, aguanta un poquito más. Amén. Y el que ha de venir vendrá. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Si en tiempos de abundancia y en tiempos de bonanza no nos damos al Señor, ¿qué va a hacer cuando estemos en la apretura? ¿Qué va a hacer cuando no haya? Entonces ahí está siendo probada si somos fieles a la voluntad del Señor. Los hermanos de Macedonia, dice, me sorprende porque dice que en medio de esa aflicción que ellos tenían, dice, y de la tribulación por la que estaban pasando, dice que ellos experimentaban como resultado que abundaban en generosidad. Tenían 2 camisas tal vez, pero veían al hermano que estaba necesitado, se quedaban con una. Y hermano, aquí está, póngasela. Hermana, no tiene una faldita, yo tengo 3, me quedo con 2 y le doy una a la hermana. Entonces no le estoy hablando del dar, sino del hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Verdad? Yo sé que usted me está entendiendo. Amén. De hacer la voluntad de Dios.
Ya más adelante vamos a ver cómo esto sigue funcionando en las cosas del Señor. Dice, compartir en tiempos de abundancia es fácil. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, Dios le había hablado ya a la viuda de Sarepta. Fíjese que había una pobreza extrema en ese lugar porque ya no había alimento. Ya no llovía. Ya no había que comer, pero dice que Dios le había hablado antes a ella y le había anunciado que iba a llegar un varón de Dios. Entonces ahí confirma la palabra que Dios nos avisa antes. Dios te dice en muchas profecías, yo no sé si usted ha escuchado, pero yo le he empezado a poner más atención, porque dice, prepárate para la dura jornada. Nos ha dicho 2, 3 veces, prepárense para la dura jornada. Entonces yo digo, Señor, ¿qué es esto? Pero sabemos que para la iglesia vienen tiempos críticos. Nos tenemos que preparar espiritualmente. Nos tenemos que preparar tal vez físicamente, ¿verdad? Sabiendo que necesitamos fuerzas. Amén. Que necesitamos hacer la obra de Dios hoy, que es tiempo. Porque viene la dura jornada. Entonces a ella Dios le había avisado, va a llegar un varón mío, vas a hacer esto, esto y esto. Ella ya sabía. La palabra del Señor lo confirma. Dice que cuando el profeta Elías llegó y le dijo, mujer, dame de beber. Aquí lo va a ver usted. Dice, le pidió un vaso de agua. Y dice, la viuda de Sarepta, que tenía que alimentar a Elías su siervo, cuando él llegó le pidió un vaso de agua y ella le dio un vaso de agua. Hermanas, ¿quién de ustedes no tiene un vasito de agua en su casa? Amén, amén. ¿Verdad? Bendito Dios, todas tenemos. Ha oído el dicho que dice, un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando estábamos en el primer lugar donde comenzó la iglesia, llegó una hermana que hoy, para honra y gloria del Señor, ella y su esposo ya son cristianos, pero eran personas indigentes, homeless. Entonces cuando ellos llegaron, nunca se nos va a olvidar con mi esposo, que llegó el esposo de ella y fíjese lo que él preguntó, se quedó viendo, entró, no había empezado el servicio, yo creo que acabábamos de llegar con mi esposo, y entró el Señor y se quedó viendo así en el corredorcito y dice, disculpe, ¿no tendrán agua aquí? Y le dice mi esposo, agua es lo que más hay aquí, hermano, pase adelante. Pero no se refería al agua, ¿verdad?, de tomar, sino al agua de vida. Agua es lo que más hay aquí, hermano, pase adelante. Ahora, para honra y gloria del Señor, ellos ya están en otra congregación, ya no son homeless. Ya le sirven al Señor tal vez en otro lugar, pero ahí los tiene el Señor, gracias al Señor. Entonces, usted nunca sabe cuando alguien le pide algo, ya Dios la preparó. Y a veces estamos tan ocupadas y decimos, ay, ahorita no puedo. Ya Dios te habló antes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usted y a mí, ya Dios nos habló. Dice, pero luego Elías la vuelve a llamar y le dice, mujer, dame pan. Y ella dice, Señor, no tengo pan. Ahorita iba aquí al monte a buscar unos pedacitos de madera o de leña, de lo que encontraba. Dice, porque solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite en mi casa. Y me iba a hacer un pan para mí, para mi hijo, y después nos íbamos a morir. ¿Por qué cree que las palabras de esa mujer eran así? Porque ella decía, voy a hacer ese pan, pero ya no hay harina y ya no hay aceite. Y ella miraba a su alrededor y en todo esto aquí no hay nada más. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué era lo más seguro? Se iban a morir, ¿verdad? Pero ella le dice, le habla con la verdad. Señor, no tengo pan. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Iba a cocer un pan, me lo iba a comer con mi hijo y después nos íbamos a morir. Pero ella no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para él. Viene el siervo del Señor y le dice, mujer,
ve, haz el pan. Dice, mire, leamos si quiere, busque por favor en Primera de Reyes capítulo 17 del 8 al 24. Amén. Ahí quiero yo que usted y yo compartamos eso. Amén. Primera de Reyes 17, 8 al 24. Dice, vino después a él palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. ¿Le había dicho o no le había dicho? Amén. Dice en el versículo 10, él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En el 12, pero ella respondió, vive el Señor. Es como que dice, te juro que no tengo, ¿verdad? Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, cuando vamos y hacemos la voluntad del Señor, hermanas, esperemos esto. Amén, amén. Cuando hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, a través de la obediencia, a través de esa obediencia, a través de la decisión que tomemos para ir y obedecer, o en la desobediencia para hacer lo contrario. Mire lo que le dice Elías, que decía el Señor. Dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Cuando hacemos la voluntad del Señor, mis amadas hermanas, sepa que usted va a meter su mano en ese canasto sin fondo, y de ahí va a seguir saliendo, y de ahí va a seguir saliendo, y de ahí el Señor va a seguir proveyendo. ¿Por qué? Porque usted ha optado por ir y hacer la voluntad de Dios. Dígame si no es hermoso esto. Pero para esto ya Dios nos prepara con tiempo. Ahora, a través de su palabra nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Los que a veces tomamos malas decisiones somos nosotros, y a raíz de esas malas decisiones vamos y sufrimos en cuerpo y en alma por las malas decisiones que tomamos. Aún ya siendo hijos de Dios, aún ya esperando. Anoche íbamos hablando, ¿verdad? De cuando uno hace un bien y la persona no corresponde, ¿verdad? Entonces, es que no nos ha dicho el Señor, ve y hazle el bien solo al que te trata bien. Ve y hazle el bien a aquella que te cae bien. No, es a todos. Pero especialmente, dice, a los de la familia del Señor. Entonces tenemos que tener preferencia entre nosotras. Por eso, fíjense, hermanas, son detalles chiquitos, pero que son importantes, y como estamos en confianza, yo se los quiero decir. Hay veces que vienen hermanas y se sientan a comer allá en la hora de la coinonía. Mis amadas hermanas, todas armamos nuestros grupitos y vemos que hay una hermanita que está comiendo sola, pero no la incluimos. Empecemos a quitar esa mentalidad. Véngase, hermana, véngase. Yo soy más aventada, yo voy y me meto en el grupo, ¿verdad? Entonces, porque pues al final de cuentas somos hijas de Dios. Pero hermanas, no pensemos solo en nosotras. Es que yo estoy bien y está bien bonita la plática con las hermanas, y la hermana comiendo solita por allá.
Vengas, hermana, venga, mire, jale su platito para acá. Pensemos en otros, menos en nosotros, más en otros. Más en el Señor, menos en nosotros. Cuando cantamos eso, ¿verdad? Más de ti, menos de mí. Pero a veces es más de mí, menos de ti, mucho más, menos de los demás, ¿verdad? Entonces, porque primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, vayamos quitando esa mentalidad, mis hermanas. Hagamos la voluntad del Señor. Con tiempo nos está hablando el Señor, que tenemos que tener un corazón que verdaderamente quiera obedecer la palabra de Dios. Amén. Esta tarde, yo sé que cada una de nosotras tenemos peticiones delante del Señor, cosas que a lo mejor no entendemos por qué a veces no las recibimos, pero es que habría que examinarnos dentro de nosotras en qué le estamos fallando al Señor, porque la voluntad la conocemos, pero es más lo que sabemos a veces que lo que hacemos. Entonces fíjese, por ejemplo, a ver, como le estoy hablando a mujeres de Dios, chismes, ay hermana María, eso yo ya lo sé. Mire, problemas, celos, iras. ¿Se acuerda que hace unos días estuvimos hablando sobre el enojo? Y yo no sé a usted, pero a mí rapidito me pasaron la prueba. Rapidito. Porque así obra el Señor. Ok, ya lo dijiste. Ahora vamos a ver. Y cuando lo agarra uno, pero bien fuera de base, cuando menos lo espera, viene para ver cómo usted y yo respondemos. Entonces, ¿por qué? Porque la buena voluntad de Dios es que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Amén, amén. Todo lo que viene de Dios tiene que ser bueno, tiene que ser santo, tiene que ser puro. Si está filtrado en eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Una persona que se dedica al chisme no está realmente haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos mandó a hablar, pero no hablar de los demás, nos mandó a hablar de su palabra, nos mandó a contarle a los demás que sí hay esperanza en el Señor. Mire, yo le tengo una cuestión que contarle hoy, de cuando el Señor nos manda a hacer algo y nosotras nos resistimos. Yo escuché a una persona que se dedicaba a hacer brujería, y esa persona hacía de todo, era profesional en lo que hacía. Pero fíjese que había una persona que la conocía y dice que la persona llegó a la botánica de ella y que le dijo: hey, te vengo a decir que el Señor te está esperando en mi iglesia, que vayas, el Señor quiere hablar contigo. Dice, me dio un coraje que se metió a decirme eso. Dice, pero ¿sabe por qué era el coraje? Porque en una de las cosas malas que ella hacía, Dios le habló, se le apareció Dios y que le dijo, sigue mis mandamientos. Y desde ese día ella era torturada y torturada en su mente, porque dice que lo peor que le puede pasar a un ser humano es saber que tiene los ojos de Dios todo el tiempo sobre ella. Dice ella, donde yo caminaba, sentía los ojos, la mirada de Dios sobre mí. Y dice, y llega la otra y me dice, Dios dice que te está esperando en la iglesia porque quiere hablar contigo. Dice, ¿sabe qué? Le hice un trabajo negro, dice, porque estaba brava que la mujer había llegado a decirle. Pero yo me estoy basando al lado de la mujer que llegó y le hizo caso a Dios. Dice que otra vez llegó la mujer, con los días volvió a llegar la hermana, ¿verdad? Y que le dice, él la conocía porque le hablaba por su nombre. Hey, dice el Señor que te está esperando que llegues a mi iglesia porque quiere hablar contigo. Ay, dice que le dijo, no sé cómo no te cansas de estarme diciendo lo mismo. Mire, a la tercera vez que la mujer llegó, dice, ok, voy a ir contigo pues. Pero digo yo, ¿qué hace mover a una mujer a decirle, entra ahí y le dices esto, esto y esto? El Espíritu Santo, el amor al Señor, la fidelidad que uno le tiene al Señor. Porque cualquiera hubiera dicho, ay no, esa me va a echar brujería, no hombre, ¿qué me va a hacer aquí?
No, hermanas, si el Señor te manda, el Señor te respalda. Si el Señor te dice que hagas, ve y haz. Vayamos y hagamos lo que el Señor nos manda. Es normal que a veces tengamos temor de querer hacer las cosas, pero acordémonos que si estamos en la voluntad de Dios, nada nos va a salir mal, porque aún lo que nos saliera mal no tiene el propósito que nosotros creemos, tiene el propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces, esta mujer llegó a la iglesia, escuchó la palabra de Dios y hasta el día de hoy es movida a misericordia, es movida por dice ella, yo no entiendo qué vio Dios en mí si yo solo hacía cosas malas. Sabía muchísimas, por eso le digo, era profesional en lo que hacía. Pero cuando Dios pone su mirada en alguien, no se le escapa, mi hermana. No se le escapa, no nos escapamos nosotras. Aquí estamos, gloria al Señor. Entonces, aprender a hacer la voluntad de Dios no es solo decirlo, sino Dios te manda, tú vas. Dios nos manda, nosotros vamos. Señor, pero ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a hacer? Mire, hay gente que guarda tanto rencor a veces en su corazón por miedo de no ir a pedir perdón. Es que me va a rechazar. No, me va a decir, ¿qué importa? Si Dios te ha dicho que vayas y le digas, mira, lo que me hayas hecho, quedas perdonado. Yo no siento ya nada en mi corazón. Ya de aquí en adelante caminemos como Dios quiere, en paz del Señor. Entonces, ¿por qué? Por el mismo miedo. ¿Qué nos detiene a hacer la voluntad de Dios? La desobediencia, dijimos ya, ¿verdad? Aquí está, desobediencia. A ver, ayúdenme acá. ¿Qué nos puede detener a hacer la voluntad de Dios? La desobediencia. A veces la burla de las personas. Ajá. Pero no debe de importarnos. Eso, miedo a la burla. A ver, ¿qué más, hermanas? Temores, rechazo. Ajá. ¿Qué dirán? Sí, ¿qué dirán? A ver, ¿qué más nos impide? Pecado. El pecado. Amén, amén. El egoísmo. Pero fíjense que ninguna ha dicho la parte esta. La misma persona, ¿no, hermana? A veces. Amén. La hermana a veces no tiene amor al prójimo también. Eso. Que no piensan en el prójimo que necesitan. Así como una vez esa persona necesitó del Señor. Ajá. Debemos de ponernos en los pies de esa persona y decir, yo algún día necesité del Señor y ahora Dios me ayudó, entonces ayudar a la persona. Exacto, hermana Goretti. Sí. Exactamente. Porque queremos filtrar la voluntad de Dios a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Dios me manda a hacer algo, sí, pero sí es como yo digo. Voy y le voy a servir al Señor, sí, pero sí es como yo quiero. No, es que no es así. Entonces, lo primerito que nosotras tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios es rendir la nuestra. ¿Se acuerda que el Señor en la cruz decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía? Si el mismo Señor nos dio esa respuesta, Él dio ese ejemplo diciendo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Señor ya sabía lo que venía adelante. Entonces, hermanas, si el Señor te manda a hacer algo, no importa, tengo poquito, no importa, lo que tengo va a alcanzar. Acuérdese de mis cortinas. Después que ya comenzaron las aportaciones de los hermanos, ya con amor quitamos nuestras cortinas, otra vez lavaditas, y son las que están todavía en mi casa ya puestas. Ahora con la bendición del Señor, como dice la hermana. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque usamos lo que tenemos. Y yo soy ya de esa filosofía en mi vida. Hermana, fíjese que no tengo, no importa, busque que tenga.
busque que tenga. Con lo que tenga, Dios la va. Que solo tengo arrocito y huevitos. Gloria al Señor. Haga arroz con huevito. Y ore cuando lo esté haciendo para que abunde y nos alcance para todos. Entonces, lo que tenemos es para el Señor. ¿Por qué? Porque ya no actuamos por vista, sino por fe. Porque si el Señor nos ha dicho que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que es el que recompensa, de Él tenemos ir. Acuérdese de la promesa de esta mujer que le dijo que nunca más iba a escasear el aceite y que la harina tampoco, usando lo que tenemos. Así que, hermanas, dice que hay personas que durante la aflicción por causa de la palabra enseguida tropiezan y caen porque pierden la fe. No seamos de esas. Cuando estamos convencidos y firmes de en quién hemos creído, no importa lo que estemos pasando, nosotros le creemos al Señor. ¿Por qué? Porque queremos hacer su voluntad. Así que yo les invito en esta tarde, pónganse de pie, vamos a orarle, vamos a decirle al Señor, gracias por tu palabra, que nos ayude a tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Ahora somos hijas, hermanas, tenemos una responsabilidad delante del Señor. Cuando hacemos algo para el Señor, cuando hacemos el talento, con amor, desde que usted va a la tienda o lo que usted tiene en su casa, Señor, esto es para tus hijos, que sea de bendición. No se preocupe si alguien no le dice muchas gracias, hermana, qué rico lo que hizo. No le ponga atención. El Señor es el que vio lo que usted hizo, la actitud suya. Por eso cuando voy a hablar de esto, cuando uno ofrenda, cuando uno diezma, Dios no se fija tanto en la cantidad. Dios no lo va a impresionar uno si Él es dueño de todo lo que existe. Pero si usted esos $100, $10, usted se los da con amor, Señor, para tu obra, que sirvan, Padre mío. Eso es lo que Dios ve, el agradecimiento en el corazón. Así que vamos a decirle en esta tarde al Señor, gracias, Padre mío. Señor eterno, venimos clamando, venimos suplicando en esta hora que tu palabra, Señor, sea hecha una realidad en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que debemos hacer tu voluntad. La viuda de Sarepta entendió, Señor, que lo poquito que tenía, Señor, tenía que dárselo primero al siervo tuyo para que la promesa viniera sobre su casa, Señor. Padre mío, hoy nos estás pidiendo primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que mi tiempo sea para ti, Señor. Que mi alabanza sea para ti, Señor. Que el deseo de mi corazón sea hacer tu voluntad, Señor, en todo tiempo. Hermanas, el Señor nos está diciendo en este momento, acuérdate que mis ojos están sobre ti en todo tiempo y en todo lugar. Ahí está el Señor cuando hablamos lo que no conviene. Ahí está el Señor cuando estás teniendo ese deseo por lo que a Él no le agrada. Ahí te está viendo el Señor cuando estás deseando lo que no es para ti. Señor eterno, ayúdame a entender como esta mujer que sentía la mirada tuya, Señor, en todo tiempo. Ahí están tus ojos viendo lo que hago, lo que digo, a dónde voy, cómo hago lo que hago, Señor. Si es para agradarte a ti,